Había algo en la forma en que el vino giraba dentro de la copa, como si supiera más que nosotras. La cocina olía a romero y a historia antigua, pero nadie se tomaba el tiempo de olerla ya. Ella hablaba de yoga, de dieta sin gluten, de las cosas importantes que no incluían mi nombre. Yo lavaba un plato que no estaba sucio. Yo vivía en una casa que construí, pero en la que hacía años que no me sentía invitada. Él estaba allí, con los ojos clavados en una pantalla, mientras las palabras de ella se deslizaban, como cuchillos envueltos en terciopelo. La verdad, ahora no eres más que una madre que no sirve para nada. Y por un momento, pensé en todas las veces que callé para sostener la paz, en los años que regalé sin condiciones, en las llaves que entregué creyendo que el amor bastaba. No dije nada, no grité, no lloré, solo serví otra copa. Y decidí, en ese instante sagrado, que había llegado el momento de desaparecer de su mundo, sin hacer ruido, pero llevándome todo lo que realmente le sostenía. Marisela sostenía su copa de vino con esos dedos delgados que jamás tocaron tierra húmeda ni platos enjabonados. La movía con una lentitud casi teatral, girando el líquido como si descifrara el futuro en sus remolinos. Sentada en el taburete alto, con las piernas cruzadas, parecía una reina sin corona, en una cocina que no había construido, decorado, ni amado. Una cocina que fue mía, mucho antes de que ella entrara por esa puerta con su sonrisa blanca y su voz envuelta en seda. Yo estaba de pie junto a la estufa, repasando la encimera por tercera vez esa tarde. No había manchas, ni migas. Solo era mi excusa. Mis manos se movían por inercia, como lo habían hecho durante años, no para limpiar el mármol, sino para no romper el silencio. Ella hablaba de su nueva instructora de yoga, de cómo Javier finalmente estaba saliendo de las faldas de su madre, con esa risita que no buscaba risa, sino dominación. Lo dijo sin mirarme, como si yo no estuviera ahí, como si fuera parte del mobiliario, una lámpara antigua que aún funciona pero que ya no combina con el estilo nuevo. Y entonces, sin aviso ni pausa, lanzó su daga con voz ligera. La verdad, ahora no eres más que una madre que no sirve para nada. ¿Por qué no te vas de crucero o algo, y nos dejas en paz? Lo dijo mirando el vino, no a mí, como si comentara sobre el clima, o una receta que había leído en una revista. No hubo drama. No esperó reacción. Ni siquiera se detuvo a confirmar que yo la había oído. Pero yo la oí. Cada sílaba se acomodó en mi espalda como un ladrillo más en una pared invisible que, sin darme cuenta, habíamos levantado entre nosotras. Una pared que yo, ingenuamente, seguía tratando de decorar con flores. No reaccioné. No fruncí el ceño. No apreté los labios. Solo asentí, como quien escucha que mañana quizá lloverá. Le serví otra copa. Y dije, con la voz serena que había cultivado para sobrevivir: un crucero suena encantador. Ella sonrió. No por cortesía, sino por triunfo. Como si hubiera ganado algo. Javier estaba en el otro extremo de la sala, absorbido por su celular, como siempre. Sus dedos se movían con velocidad sobre la pantalla, pero su mirada era opaca, sin rumbo. No levantó la vista. No me defendió. No dijo nada. Como si no hubiera oído. O peor, como si ya no le importara. Han pasado 7 años desde que se mudaron a la casa principal. 7. Y yo, voluntariamente, me trasladé a la casa de huéspedes. Me dije que era temporal, que era mejor darles espacio, que así se sentirían adultos, dueños de algo. Les dejé el comedor con su lámpara de cristal, la sala con mis cortinas bordadas, hasta las llaves del armario donde guardaba los manteles heredados de mi madre. Me convencí de que el amor verdadero a veces se expresa con renuncia, que estar al margen era una forma de respetar, que lo importante era la familia, aunque me tocara observarla desde la sombra. Pero con el tiempo, mi presencia se volvió una molestia educada. Me toleraban. No me querían. Y aún así, persistí. Llenaba su refrigerador cuando notaba que faltaban huevos o leche. Podaba las rosas que Marisela nunca miraba. Limpiaba la escalinata cuando llovía, para que nadie resbalara. Doblaba las camisas de Javier, aquellas que olvidaban en la secadora. Tareas pequeñas, silenciosas, pero mías.
como las ofrendas que se dejan en un altar que ya nadie visita. Y esta fue mi recompensa. Una sentencia disfrazada de sugerencia, lanzada con la misma naturalidad con la que se comenta un vestido fuera de temporada. Una etiqueta pegajosa, madre inútil, arrojada en la cocina que yo construí, en la casa que yo imaginé piedra por piedra. Después de la cena, regresé a la casa de huéspedes sin decir una palabra. Apreté el pestillo de la puerta mosquitera para que no hiciera ruido. Acaricié el brazo del sofá como quien toca una memoria. Y me senté frente a mi viejo escritorio. Debajo de él, aún guardaba algo. Algo que ellos jamás supieron que existía. Una carpeta de cuero envejecida con olor a cedro y pasado. Una carpeta que solo se abre cuando la dignidad ya no encuentra espacio dentro de la casa donde nació. Esa noche, se abrió. La mayoría de la gente guarda fotos antiguas en los cajones. Cartas de amor, recibos descoloridos, postales de lugares a los que nunca fueron. Yo guardaba estructuras legales. Y mapas del poder que ellos nunca supieron que existían. La carpeta de cuero estaba justo donde la había dejado. En el fondo del tercer cajón. Debajo de unas sábanas de invierno que ya no usaba desde que me mudé a la casa de huéspedes. El cuero crujió al abrirse, como si despertara después de años dormido. Y el aire se llenó de ese aroma inconfundible. Cedro, tinta y papel sellado por el tiempo. Dentro, los documentos no parecían gran cosa a simple vista. Páginas sin adornos, sin sellos dorados ni firmas rimbombantes. Pero bastaba leer las primeras líneas para entender que no eran papeles comunes. Cada hoja era una capa. Cada cláusula, una muralla. Valentín y yo construimos nuestra vida como quien levanta una catedral. Piedra por piedra. Con paciencia, con disciplina. Y con la conciencia de que un día, todo podía cambiar. Él ponía los cimientos, literal y figuradamente. Era carpintero de vocación y de alma. Sus manos sabían leer la madera como otras leen el piano. Yo, en silencio, fui aprendiendo otro tipo de lenguaje. El de los contratos, los fideicomisos, la protección legal. Mientras se levantaba muros y tejados. Yo estudiaba en la cocina con libros que traía de la biblioteca municipal. Aprendí sobre apalancamiento, constitución de sociedades, blindajes patrimoniales. La mayoría pensaba que yo solo hacía conservas y tejía mantas. Pero por cada mermelada, había una cuenta nueva. Por cada bufanda, una cláusula revisada. Cuando Valentín murió, me dejó todo. No por debilidad emocional, sino porque sabía que yo sabría exactamente qué hacer. Y tenía razón. Pasé los dedos por los nombres impresos en tipografía sobria. Propiedades Altamar. Arrendadora Tríada. Holdings Monteverde. Nombres que no significaban nada para Javier ni para Marisela, pero que sostenían todo lo que ellos creían suyo. El Audi de Marisela, el que paseaba como símbolo de conquista social, estaba arrendado a nombre de Tríada. Un contrato que yo podía revocar con un correo electrónico. La casa principal, la misma donde ahora reinaban sin preguntar, estaba registrada como propiedad de Altamar. Alquilada bajo un contrato renovable de 1 año, cuya única firmante era yo. Y nunca leyeron las condiciones. Incluso las facturas de luz y agua pasaban por una cuenta paraguas de Monteverde. Ellos pensaban que era parte del regalo, una muestra de confianza. Pero la verdad es que yo nunca solté las riendas. Solo solté el ruido. La tarjeta que usaban para sus compras en línea. Para sus cenas pretenciosas. Para sus escapadas de fin de semana. No era una cuenta compartida. Era una tarjeta secundaria, vinculada a un fideicomiso revocable bajo mi exclusiva supervisión. No la había desactivado aún, pero podía hacerlo en segundos. Cerré la carpeta con delicadeza, como quien acaricia un secreto. La devolví al cajón, pero no antes de sacar un documento específico. La versión revisada del fideicomiso de Camila, mi nieta. Lo necesitaría pronto. La tinta aún brillaba en la esquina donde mis iniciales habían sido notariadas. 3 años atrás. El día después de que Marisela, con esa sonrisa perfecta y ese perfume caro, me dijo que debía agradecerle a Javier por no haberme metido en un asilo. No respondí en ese momento. No grité. No lloré. Solo firmé.
en el silencio de mi escritorio, bajo la luz cálida de una lámpara antigua, con la certeza de que el verdadero poder no necesita testigos. Cerré el cajón. Me serví una taza de té. Y respiré. Por primera vez en mucho tiempo. No como madre. No como suegra. No como sombra. Sino como la arquitecta silenciosa de todo lo que estaba a punto de desmoronarse. A la mañana siguiente, preparé una segunda tetera sin prisa. Medí el agua, acomodé las hojas de té, y esperé a que el vapor comenzara a cantar. El sonido era reconfortante. Una ceremonia pequeña. Solo mía. Afuera, la casa principal despertaba con el eco sordo de zapatillas caras y conversaciones vacías. Sabía que Marisela tendría clase de barre. Esa mezcla entre danza y tortura de lujo que tanto la hacía sentir centrada. Javier, como siempre, estaría fingiendo trabajar desde su oficina, escondido detrás de una pantalla donde nada sucedía. Salí por la puerta lateral, esa que ya casi nadie usaba, la misma por la que alguna vez entraron árboles de Navidad, mochilas escolares y abrazos. Caminé 2 calles hasta la secundaria. Los viernes, Camila salía más temprano. Me senté en la banca bajo el jacarandá que apenas comenzaba a florecer. Y esperé. No me vio primero. Me reconoció. Corrió hacia mí con su cuaderno de dibujo apretado contra el pecho, como si abrazara un secreto. Se sentó a mi lado sin hablar. No hacía falta. Abuela, dijo al fin, mientras abría la primera página. Empecé una nueva serie. Era su forma de mostrarme el mundo. No con palabras, sino con sombras y líneas de carbón. El primer dibujo era el jardín entre la casa principal y la de huéspedes. Su refugio. Allí donde leía, escribía y respiraba sin ser observada. La segunda página me dejó sin aire. Era yo, pero no una caricatura infantil ni un retrato decorativo. Era una versión de mí que no veía en los espejos. Sentada en mi sillón, con un libro en las manos, la espalda recta, los ojos calmos, y la boca firme. Una presencia. Una mujer que aún estaba. Me dibujó sin adornos, sin dulzura exagerada, sin nostalgia. Simplemente, como soy. Siempre pareces más pequeña cuando está mamá, dijo, sin rodeos. Pero no lo eres. Sus palabras fueron como un relámpago suave. No hicieron ruido, pero lo iluminaron todo. Yo, que me había ido encogiendo en silencio para no incomodar. Me vi reflejada, restaurada, redibujada por ella. Y me di cuenta de que no estaba desapareciendo. Solo me estaban dejando de mirar. Pasé las páginas lentamente. Había una esquina del enrejado de rosas. La luz del porche al atardecer. Incluso el pomo antiguo de la puerta que me negué a reemplazar. Aunque chirriara con cada brisa. Tú lo ves todo, ¿verdad? Murmuré. Ella se encogió de hombros. Solo me gusta cómo haces que las cosas se sientan tranquilas. Esa frase se me quedó incrustada como un pétalo dentro del pecho. No hablaba de decoración. Hablaba de refugio. Saqué un sobre de mi bolso. Uno de esos que se cierran con hilo. Lo deslicé en la parte trasera de su cuaderno. Guarda esto en un lugar seguro, le dije. Algún día entenderás por qué. No preguntó. No dudó. Asintió. Como si el mundo no fuera suficientemente confiable. Pero yo sí. La acompañé hasta la esquina de su casa y luego regresé sola. No me dolió la soledad. Me dolía la claridad. En la casa de huéspedes, el sol ya entraba tibio por la cortina. Acariciaba mis libros. Mi taza vacía. Y el espacio exacto donde Valentín solía dejar sus llaves. Fui hasta el archivo. Abrí el gabinete inferior. Y saqué el testamento en vida. Ese que nadie sabía que existía. Ese que escribí cuando supe que el respeto no llegaría de vuelta. Camila, pensé. Camila lo había visto todo. Sin querer controlar. Sin querer pertenecer. Solo con los ojos y el corazón abiertos. Ella no buscaba herencias. No esperaba premios. Pero era la única que merecía el legado. Y entonces lo supe con certeza. Mi nieta sería mi heredera. No solo de bienes, sino de memoria, de dignidad, de verdad. Porque mientras otros se bañaban en privilegios sin gratitud,
Ella dibujaba la realidad sin miedo. La tarde se deslizaba por la ventana como un suspiro largo. Los rayos del sol pintaban de cobre los bordes del escritorio. Todo parecía en paz. Pero debajo de esa calma, algo latía, como una decisión que ya no podía postergarse. Abrí el gabinete bajo el archivador. Dentro, una caja de acero. Llaves numeradas, carpetas clasificadas, etiquetas escritas a mano. No era un archivo cualquiera. Era mi historia blindada. Al frente estaba el documento que necesitaba. Fideicomiso A3 Camila Altamirano. Lo coloqué con cuidado sobre el escritorio y lo abrí. Cada página llevaba mis iniciales. Firmadas con tinta azul. Notariadas. Fechadas 3 años atrás. El día exacto después de que Marisela me dijera, con una sonrisa en los labios, que debía sentirme agradecida de que Javier aún no me hubiera metido en un asilo. No grité. No di portazos. No discutí. Simplemente redacté. No con rabia. Con precisión. El lenguaje del documento era claro, técnico, irrefutable. Camila Altamirano, única beneficiaria tras mi fallecimiento. Sin margen para contestación. Sin espacio para interpretaciones. Agregué cláusulas específicas. Fondo educativo a los 18. Liberación progresiva del patrimonio a los 25. Acceso anticipado solo para vivienda y bienestar. Javier y Marisela no aparecían. En ninguna parte. Ni como beneficiarios secundarios. Ni como supervisores. Nada. Era como si se hubieran borrado del mapa que yo misma tracé. Y, en cierto modo, era verdad. Se fueron apagando poco a poco. Con cada desprecio. Cada ausencia. Cada silencio cómplice. No fue un castigo. Fue una respuesta. Vi cómo Marisela estrechaba su control sobre mi hijo. Como él, antes tan sensible, se convertía en un eco de la mujer a su lado. Quise creer que el tiempo traería equilibrio. Que Javier volvería a verme. Pero el tiempo solo les dio más seguridad sobre el pedestal de su propia arrogancia. Y ahí estaban. Ocupando una casa que no era suya. Viviendo de recursos que jamás cuestionaron. Gastando lo que no construyeron. Como si la comodidad fuera un derecho y no una consecuencia. Abrí una nueva hoja. Un formulario de enmienda. Y comencé a escribir. En caso de incapacidad, retiro voluntario o decisión estratégica. El control interino de los activos podrá ser ejercido por Camila Altamirano. Con asesoría profesional designada por la albacea. Mis manos no temblaban. Mis decisiones no vacilaban. Firmé. Feché. Escaneé. Y lo subí a la nube segura que Javier nunca supo que existía. Luego redacté una carta. Sencilla. Sin retórica jurídica. Sin drama. Explicaba que mi intención no era venganza. Era preservación. Preservar lo que queda de un legado que casi fue arrebatado por sonrisas falsas. Copas de champán al atardecer. Y apariencias fabricadas para las redes sociales. Preservar la memoria de un hogar que un día estuvo lleno de amor. Y que ahora sería devuelto a quienes realmente sabían lo que significa cuidar. Camila no necesitaba entender todo ahora. Pero algún día lo haría. Y cuando llegara ese día, nada podría ser cuestionado. Guardé los documentos. Cerré la caja de acero con un clic seco y definitivo. De esos que cierran capítulos. Me detuve frente a la ventana. A través del cristal, vi a Marisela riendo por teléfono. Copa de vino en mano. Los hombros relajados. Como si el mundo le perteneciera. Detrás de ella, Javier encorvado frente al computador. Pero yo sabía que no trabajaba. Se escondía. Creían que la casa era suya. El coche, un regalo. La cuenta bancaria, un derecho. Pero todo estaba atado al papel que ahora reposaba conmigo. Nunca lo supieron. Jamás preguntaron. Confundieron mi bondad con dependencia. Mi silencio con rendición. Pero el silencio siempre ha sido mi idioma favorito. A veces, los silencios dicen más que cualquier grito. Y esta historia apenas comienza a revelarse. Si te estás sintiendo identificado, si alguna vez fuiste subestimado o llamado inútil por quienes más amabas, quédate hasta el final. Porque esta historia no es solo de pérdida. Es de recuperación,
de justicia emocional, y de cómo el silencio bien usado puede cambiarlo todo. Suscríbete ahora para no perderte lo que viene. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez confiaste tanto en alguien que dejaste de ver quién eras? Estoy leyendo cada palabra. Porque aquí, cada historia importa. Todo empezó con una cinta métrica sobre la mesa del desayuno. Era de esas mañanas pálidas en que el sol se filtra con pudor entre las cortinas. Y el silencio tiene el peso exacto de lo que no se dice. Marisela extendió telas de muestra sobre el mantel. Tonos crema, azul pizarra, y una revista abierta en una página que decía: Recibir con elegancia, creando un salón moderno. Ni un saludo, ni una consulta. Solo comenzó a hablar como si ya se hubiera decidido todo. Estoy pensando en convertir el cuarto de lectura, dijo con voz ligera. Casi no se usa, y con la iluminación adecuada podría ser un salón de vinos perfecto. Yo me detuve al escucharla. No por el vino, sino por el cuarto. Era el mismo lugar donde Valentín se sentaba cada mañana. Con su café negro, su periódico doblado y su silencio sagrado. Ese espacio no era casi inútil. Era un santuario discreto. Quiero una lámpara de araña de latón cepillado, continuó. Y estanterías empotradas de vidrio. Algo digno de los invitados. Los invitados. No mencionó a Valentín. No recordó que en ese sillón lloré su ausencia durante horas. El día de su funeral. Con el rostro enterrado en el apoyabrazos. Hasta que el cuerpo me quedó sin voz. No le dije nada. No valía la pena. La dejé seguir hablando de luz, de elegancia. De esos objetos que ocupan espacio pero no sostienen nada. Mantendré las puertas francesas, añadió, como si fuera una gran concesión. Son encantadoras. Forcé una sonrisa. Por supuesto, querida. Es tu espacio. Ella alzó su copa, satisfecha con mi respuesta. No se dio cuenta. Ni por un segundo percibió que esa sonrisa era lo más honesto que le había ofrecido en años. Esa noche, cuando todas las luces de la casa principal se apagaron, volví al cuarto de lectura. La puerta crujió como si también estuviera despierta. El olor a cedro aún se aferraba a las cortinas, como un perfume viejo que se resiste a desaparecer. El sillón de Valentín seguía allí. Nadie lo usaba. Nadie lo movió. Porque nadie se atrevía. O porque nadie recordaba. Encendí la lámpara de mesa. Un solo clic. Y la luz suave bañó los estantes, revelando más que libros. Me agaché lentamente frente al estante central. Debajo del borde, casi oculto, vi el pequeño grabado. Una fecha. Unas iniciales. Trazadas a mano. V.A. 17 de agosto de 93. La fecha en que terminó de construirlo con sus propias manos. Pasé los dedos por las letras. No para limpiarlas. Para recordarlas. Ella quería un salón de vinos. Yo veía un legado. Apagué la lámpara. Cerré la puerta. Caminé directo a la casa de huéspedes. Ni una lágrima. Ni un reclamo. Solo la certeza de que ese era el límite. No permitiría que reemplazaran memoria por mobiliario. No ahora. No más. Abrí la gaveta del escritorio. Y saqué los accesos bancarios. Las copias de los contratos de arrendamiento. Y los comprobantes que Marisela nunca se tomó la molestia de leer. Ella creía que el poder estaba en las paredes. Pero el verdadero poder estaba en los papeles. La luz de mi lámpara dibujaba un halo sobre los documentos. Y allí, a la medianoche, firmé la primera notificación de rescisión. No lo hice por venganza. Lo hice por justicia silenciosa. Lo hice por Valentín. Por mí. Y por todo lo que no puede ser reemplazado por estanterías de vidrio. A veces la justicia no llega con estruendo. A veces llega como el clic suave de una carpeta al cerrarse. O como una firma que apenas mancha el papel. Pero lo cambia todo. Esa noche, al regresar del cuarto de lectura, no fui la misma que entró. Algo en mí se había acomodado con firmeza. Como si mi columna vertebral hubiera recordado que tenía nombre. Que tenía historia. Que tenía límites. Encendí mi lámpara de escritorio. La luz dorada se expandió como un secreto antiguo sobre la madera. Y abrí la carpeta donde había guardado. Durante años.
Las llaves que nadie supo que existían. La primera acción fue sencilla. Notificación de terminación del contrato de arrendamiento del vehículo. El preciado Audi de Marisela. El que paseaba como si fuera un trofeo. El que usaba para estacionar en doble fila. Y sonreír como si el mundo le perteneciera. Lo arrendaba la empresa Tríada. Una de las estructuras que yo había creado con Valentín. Bajo mi nombre. Con derechos exclusivos de revocación. Llené el formulario. Firmé con calma. Subí la copia a la nube cifrada. Y la programé para enviarse automáticamente a las 9 de la mañana. La segunda acción fue más íntima. Entré al panel de control del fideicomiso Altamirano. Localicé la tarjeta secundaria. La misma que ellos usaban para cenas costosas. Compras por impulso. Y gastos que confundían comodidad con merecimiento. Un solo clic. Desactivar. La pantalla parpadeó. Acceso suspendido. No hubo temblores en mis dedos. No hubo culpa. Solo la sensación de que el equilibrio empezaba a regresar. Respiré hondo. Faltaba la casa. La casa donde vivían como si fuera un regalo eterno. Como si yo hubiera firmado una cesión. Cuando lo único que firmaron fue un contrato de arrendamiento renovable anualmente. Con cláusula de terminación con 30 días de antelación. Nunca lo leyeron. Nunca preguntaron. Solo asumieron. Asumieron que mi bondad era ignorancia. Que mi silencio era debilidad. Que mi presencia era irrelevante. Accedí a la cuenta de propiedades Altamar. La empresa que figura como propietaria. Redacté la notificación de término del contrato. Adjunté los documentos legales. Copié a mi abogado. Y programé el envío con el mismo horario. 9 de la mañana en punto. Cerré el archivo. Apagué el monitor. Y me serví un té. No lo hice por crueldad. Lo hice por claridad. Había llegado el momento de recordarles que todo lo que habían construido estaba sostenido por mis manos, por mis firmas, por mi elección de callar. Hasta hoy. Ellos pensaban que estaban en terreno firme. Pero no sabían que el terreno era yo. Guardé un segundo juego de los documentos clave en un sobresellado. Escribí en la portada. Acceso de la albacea. Privado. Ese sobre era para Camila. En caso de que algo me pasara. Porque no basta con recuperar lo perdido. Hay que proteger lo recuperado. Cuando el reloj se acercó a la medianoche, había terminado todo. Cada archivo digital guardado. Cada correo programado. Cada acceso revocado. El mundo que ellos conocían seguiría luciendo igual al amanecer. Pero por dentro, ya estaría vacío. Cerré la carpeta. La metí en mi bolso de viaje. Y caminé en silencio por la casa de huéspedes. Dejando sobre la mesa una nota doblada. No era una despedida. Era una declaración. Salí por la puerta lateral. La misma por la que llegué años atrás con un Javier pequeño de la mano. Y una maleta llena de sueños que hoy ya no existen. Atrás quedaba la casa que pensaban que les pertenecía. Adelante, lo que sí me pertenecía. Mi voz. Mi tiempo. Mi dignidad. A las 7:03 de la mañana, la voz de Marisela rompió la quietud como una sirena. Un grito agudo, desesperado, cargado de incredulidad. Pude imaginarla en la cocina, con el teléfono en una mano. Y la otra golpeando el mostrador como si el mármol tuviera la culpa. Yo estaba a pocas calles de distancia, sentada en el porche de una pequeña posada, que solía pasar desapercibida en mis caminatas. Una fachada discreta, flores modestas, y una paz que no se mendigaba. La dueña, Rosario, me recibió con una sonrisa que no pedía explicaciones. Dejé mi bolso de viaje y mi carpeta de cuero sobre la cama, y bajé a tomar el té. Ella colocó un panecillo recién horneado junto a mi taza. No preguntó por qué me había registrado sin equipaje. No quiso saber por qué mis ojos tenían esa mezcla de cansancio antiguo y claridad nueva. Algunas personas reconocen el peso del silencio. Rosario era una de ellas. Desde allí, con la taza entre las manos, observé cómo el mundo de ellos comenzaba a colapsar. Primero, la tarjeta. Marisela intentó hacer su pedido habitual del supermercado orgánico. Pero la app no funcionaba. El pago fue rechazado. Intentó otra vez. Nada. Luego,
Los pasos de Javier resonaron por el pasillo. Su voz, que rara vez se elevaba, se volvió estridente. El Tesla no abre. Dice que la cuenta está inactiva. Imaginé su rostro. Mezcla de confusión y miedo. El dedo presionando una pantalla que no obedecía. El coche, símbolo de su estilo de vida. De pronto era solo una caja cerrada. Después, revisaría el correo. Ahí estaría. Asunto. Terminación del acuerdo residencial. Propiedades Altamar. Un archivo PDF. Sellado. Legal. Irrenunciable. Y luego, el segundo correo. Firmado por mi abogado. Explicando que, por estipulación del fideicomiso A3, el control interino había cambiado. Que ya no estaban autorizados en ninguna cuenta. Que cualquier consulta futura debía ser dirigida a la nueva representante legal. Silencio. Ese tipo de silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de realidad. Marisela, furiosa, correría a la casa de huéspedes. La imaginé intentando abrir la puerta, esperando encontrarme allí, sentada, esperando su rabia como una culpable. Pero no encontró nada. Ni muebles, ni carpetas, ni fotografías. Solo una nota doblada sobre la mesa. Una sola línea. No puedes deshacer lo que nunca entendiste. No necesitaba estar allí para presenciar el derrumbe. No era necesario ver sus rostros. Lo que había hecho no era venganza. Era recuperación. Durante años advertí con gestos, con ausencias, con miradas. Pero nunca escucharon. Ahora, escucharían el eco de cada momento en que me descartaron. De cada vez que me llamaron madre inútil. Sin saber que, sin mí, todo lo que consideraban sólido era solo prestado. Terminé mi té. Guardé la llave de la habitación en el bolsillo de mi abrigo. No había prisa. Solo dirección. A la vuelta de la esquina, Camila ya me esperaba. Su cuaderno de dibujo contra el pecho. Una mochila al hombro. Y esa mirada que no necesita palabras. Subió al auto sin decir nada. Nos entendíamos en ese nivel donde el amor no pide explicaciones. Condujimos en silencio. Las primeras calles estaban bañadas por la luz tenue de la mañana. El cuaderno descansaba sobre sus rodillas. Las sombras del sol se colaban entre sus dedos. Te veías más ligera cuando te vi acercarte, dijo, sin levantar la mirada. No era una observación física. Era una verdad emocional. Me sentía más ligera. No triunfante. No vengativa. Simplemente. Desatada. El camino se abría frente a nosotras como una promesa. Y en mi pecho, por fin, había espacio. Cuando giramos hacia el camino que llevaba a la nueva casa adosada, los ojos de Camila se abrieron como si el sol le hubiese tocado el alma. No dijo nada al principio. Solo miró. Como quien contempla un lugar que ya soñó sin saberlo. ¿Vives aquí?, preguntó en voz baja. Desde esta mañana, respondí. El bolso era liviano. La carpeta de cuero ya no pesaba. Camila tomó mi mano con naturalidad. Como si ese pequeño gesto sellara algo más profundo que un contrato. Entramos. La casa estaba bañada en luz. No esa luz artificial que se compra en tiendas caras, sino esa que entra sin pedir permiso, filtrándose entre las cortinas de lino, acariciando los muebles con dedos invisibles. Ella caminó por la sala, sus dedos rozando el borde de la repisa, la alfombra tejida, las paredes limpias. Huele a ti, dijo, sin sonreír demasiado, como si ese fuera el mayor halago posible. Un hogar no se mide en metros cuadrados, se mide en la ausencia de miedo. Y aquí, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentirme una intrusa. Una hora después, mi celular vibró. El nombre de Javier apareció en la pantalla. Dejé que sonara 2 veces. A la tercera, contesté. Su voz no era la del niño que crié, ni la del hombre que un día soñé que sería. Era una voz derrotada, vacía, como quien llama desde un lugar que ya no existe. Mamá, ¿qué demonios está pasando? Creo que recibiste los documentos, dije con calma. Congelaste todo. Nos desalojaste. Esperé. No tenemos acceso a las cuentas. El auto de Marisela, su celular,
Todo está apagado. ¿Cómo pudiste hacer esto sin avisar? Hubo muchas advertencias, Javier. Solo no las reconociste como tal. Silencio. Luego, otra voz. Más baja. Más quebrada. Hablaste en serio con el fideicomiso, ¿verdad? Sí. Nos dejaste sin nada. Los dejé con ustedes mismos. Fue su elección hacer que eso fuera suficiente. No gritó. No lloró. Solo colgó. Guardé el celular. Me volví hacia Camila, que estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, dibujando la ventana. Levantó la vista. Era él. Asentí. Está enojado. Está despertando. Me puse de pie. Fui hasta mi bolso. Saqué el segundo sobre. El dirigido a mi abogado. Lo abrí, revisé que todo estuviera en orden. Y lo dejé en la bandeja de correo saliente. Confirmaba que Camila tenía ahora acceso interino legal a los activos. Y solicitaba que todas las consultas futuras de Javier o Marisela fueran dirigidas exclusivamente a través de representación legal. Era una manera de cerrar la puerta, sin necesidad de portazos. Volví a la cocina. Camila ya estaba desempacando 2 tazas y una bolsa de su té favorito. No necesitábamos hablar mucho. Estábamos en la misma frecuencia. Una donde el amor no se mide en aplausos, sino en presencia. Esa tarde, cuando el cielo comenzó a vestirse de lavanda, nos sentamos en el patio trasero. Camila se acurrucó en una silla de mimbre, con su cuaderno en las rodillas y una manta sobre los hombros. Yo tomaba mi té, escuchando el ritmo sereno del carbón sobre el papel. ¿Puedo quedarme unos días?, preguntó más tarde. No le pregunté qué excusa dio en casa. Sospechaba que no hubo ninguna. Me gusta aquí, murmuró sin levantar la vista. Se siente honesto. Asentí. Esa es la idea. Más tarde me mostró en lo que estaba trabajando. Era un estudio de puertas. La de la casa antigua. La de la casa de huéspedes, con su quejido particular. Y una más, dibujada de memoria. La puerta de roble de la oficina de Valentín, con su manija tallada y el pestillo de latón. Su sombreado era preciso. Su mirada, afilada. ¿Lo recuerdas mejor que nadie?, le pregunté suavemente. Se encogió de hombros. Solo noto cosas. Siempre lo he hecho. Y en ese momento supe, con más certeza que nunca, que mi legado estaba en buenas manos. No por la sangre, sino por la mirada. El club de campo estaba más ruidoso de lo habitual esa noche. Copas chocando. Saludos murmurados entre dientes blanqueados. Sonrisas medidas con precisión quirúrgica. Ese tipo de ambiente donde la gente no conversa. Se examina. No había asistido a uno de estos eventos en años. No por falta de invitación, sino por exceso de lucidez. Pero esta vez, el evento ya estaba en mi agenda antes de que todo se desmoronara. No fui sola. Camila me acompañó, vestida con un sencillo vestido azul. El cabello recogido con delicadeza. Sin joyas, sin adornos innecesarios. Sostenía un cuaderno de cuero entre las manos. No como adorno, sino como parte de sí misma. Esa noche, a sus 16 años, Camila no parecía mayor por el maquillaje ni por los tacones. Parecía mayor por algo más raro. Sabía mirar sin hablar. Estábamos conversando con un miembro de la junta cerca de la mesa de postres, cuando escuché el sonido inconfundible de unos tacones entrando a toda prisa. Un ritmo urgente. Fuera de lugar. Marisela. Entró como una ráfaga de viento frío. Cabello ligeramente desordenado. Rostro tenso. Sonrojado. Una copa en la mano que no sostenía por elegancia, sino por necesidad. Se acercó. No pidió permiso. No saludó. Se detuvo frente a mí. La voz baja, pero envenenada. Estás orgullosa de ti misma, siseó. Lo arruinaste todo. La gente a nuestro alrededor se volvió. No por interés, sino por incomodidad. Camila dio medio paso hacia mí. Pero yo no me moví. Los ojos de Marisela recorrían la sala, buscando una mirada que la validara. Una mano que la sujetara.
Una reacción que le permitiera justificar su histeria. No encontró nada. Nos hiciste quedar como tontos, continuó. Javier perdió 2 clientes. Mi auto se fue. Nos están echando de la casa. ¿Crees que esto es justicia? Tomé una copa de la mesa. Brindé suavemente con un desconocido a mi lado. Luego, la miré. Con la misma calma con la que se dobla una servilleta. Con la misma firmeza con la que se cierra una puerta. Me llamaste madre inútil, le dije. Así que dejé de ser útil. Eso es todo. Silencio. Marisela se quedó congelada. La boca abierta. Y luego cerrada. No esperaba eso. Esperaba gritos. Esperaba lágrimas. Esperaba que yo hiciera una escena. Para señalarme con el dedo y decir, miren qué cruel es. Pero no había nada. Nada de qué sostenerse. Solo un silencio que se extendió más allá de su matrimonio. Más allá de su certeza. Se dio media vuelta. Salió sin despedirse. Sin copa. Sin máscara. Camila y yo salimos al jardín trasero. El cielo comenzaba a desvanecerse detrás de las copas de los árboles. La luz era suave. Los sonidos del salón quedaban atrás como ecos lejanos. Camila abrió su cuaderno en una página en blanco. Y comenzó a dibujar. El trazo de su lápiz era firme. Seguro. Sin vacilación. Yo la observé. No porque necesitara supervisarla, sino porque verla dibujar era como ver la vida reconstruirse desde cero. Había perdido una casa. Había perdido un hijo que eligió no ver. Pero en esa misma pérdida, había ganado algo que no tiene precio. La verdad. Un hogar no se construye con paredes, ni con adornos, ni con contratos. Se construye con miradas que no mienten, con presencias que no se explican, con silencios que sostienen más que las palabras. Esa noche entendí que nunca necesité demostrar nada. Solo necesitaba volver a ocupar mi lugar. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón de la mesa del pasillo. Saqué mi llavero y retiré la copia extra. Ya tenía una etiqueta con su nombre. Camila. No dije nada. Solo lo dejé ahí. Como quien ofrece confianza. Sin necesidad de pedirla de vuelta. Al día siguiente preparamos pasta juntas. Reímos sobre quién había puesto demasiada sal. Camila se movía por la cocina con naturalidad. Como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio. Cuando terminó de comer, se paró en la puerta de su nueva habitación. Con los pies descalzos, el cabello suelto, y la mirada limpia. Gracias por dejarme venir, dijo. Me acerqué. La besé en la frente. Gracias por saber dónde tocar. Más tarde, mientras el cielo se vestía de gris suave, Camila volvió a su cuaderno. Estaba trabajando en una nueva serie. Puertas. La puerta principal de la casa antigua. La chirriante de la casa de huéspedes. Y una más. Dibujada de memoria. La de la oficina de Valentín. Con su manija de latón. El marco de roble. Y la sombra que proyectaba al atardecer. Cada trazo era un puente. Un lazo. Una forma de decir. Yo estuve ahí. Yo te vi. Saqué una carpeta del cofre junto a mi silla. Dentro, un resumen anotado del fideicomiso. Sin adornos. Sin tecnicismos. Lo entregué sin ceremonia. Camila lo miró en silencio. Pasó las páginas lentamente. Se detuvo. Soy la beneficiaria. Lo eres. Frunció el ceño. No por confusión, sino por profundidad. ¿Por qué yo? Porque me viste cuando nadie más lo hizo. Y porque llevas lo que importa, en silencio. No lloró. No sonrió. Solo cerró la carpeta. La guardó en su mochila. Como si fuera uno de sus dibujos más importantes. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin peso en el pecho. No por haber ganado, sino por haber elegido. Elegí a quien supo ver. A quien no pidió nada. Pero estuvo en todo. A la mañana siguiente, el sol entró como promesa. Ya no era una casa nueva. Era un hogar en construcción. Lento, pero honesto. Y si tú también has sentido alguna vez que eras invisible, si has callado más de lo que gritaste, y aún así sigues de pie,
Entonces esta historia también es tuya. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué significa para ti recuperar tu lugar? Queremos leerte. Queremos escucharte. No olvides activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Y si esta historia tocó algo en ti, comparte el video con alguien que lo necesite. A veces, una sola historia puede abrir muchas puertas. Quédate con nosotros y haz clic en uno de los videos sugeridos. La próxima historia ya te está esperando.